Bienvenidos a todas y gracias por unirse a esta sesión del FBLI virtual de la Red Global de Bancos de Alimentos. Yo soy Ana Catalina Suárez Peña, directora regional para la América Latina de la Red Global de Bancos de Alimentos de Global Food Banking Network, GFN. Estamos felices de contar con más de 150 asistentes de más de 20 países hoy. Esperamos que programas como este sigan apoyando el increíble trabajo que ustedes vienen haciendo en cada uno de sus países. Para comenzar el programa de hoy, es un honor para mí presentar a nuestros expertos moderadores. Cris Mejía Argueta, director del Laboratorio de Comercio al por Menor y Cadena de Suministro Agroalimentarias del Instituto Técnico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. También a Oscar Telles, Postdoctoral Researcher de la Escuela de Negocios y Comercios de Lieja, basado en Bélgica. Tendremos momentos específicos para hacer preguntas. Les invito a que usen el cuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Vamos a hacer todo lo posible para llegar a la mayor cantidad de respuestas posibles. Muy importante que pregunten en los espacios que vamos a tener, porque lo más seguro es que al final no vamos a tener espacio para responderlas todas. Esta sesión es una sesión completamente distinta. Es interactiva, queremos que participen, que se unan, que hagan parte de la discusión. Pero ante todo, queremos escuchar sus preguntas, sus respuestas y sus comentarios. Cris, Oscar, bienvenidos. Hola, muchísimas gracias. Buen día para todos. Buena tarde para algunos de los colegas que nos escuchan en otras partes del mundo. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla con el objetivo de que podamos tener una mejor guía. Pero bueno, primero que nada, bienvenidos a esta sesión acerca de transporte y logística en los bancos de alimentos de América Latina y el Caribe. Aunque el título es muy regional, debo decir que muchos de los conceptos que vamos a estar discutiendo el día de hoy, mi colega Oscar Telles y yo, se pueden aplicar en muchos otros bancos, ¿no? Pero entonces, mi nombre es Christopher Mejía, como ya me hicieron favor de presentarme, y pues me acompaña mi colega Oscar. Oscar, ¿quisieras decir algunas palabras, por favor? Un momento. Ya. Oscar, estás silenciado. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes aquí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de participar como ponente en un evento tan importante. Bueno, agradezco sobre todo a la Global Food Bank Network por este espacio. Y bueno, encantado de poder brindarles un espacio colaborativo en el que no solo haya una como información unidireccional, en que no solo demos información, sino en el que se colabore también con todos, que podamos escuchar también sus opiniones. Vamos a tener momentos en el que cada uno va a poder expresar sus opiniones y también vamos a tener en especial un momento que es a modo de preguntas, y también otro momento en el que vamos a hacer equipos como salas virtuales en las que cada uno, pues esperaríamos que escoja una sala que corresponda a su idioma y que más o menos las salas queden balanceadas para que puedan resolver un taller. Muchísimas gracias, Oscar. Yo además quisiera agradecer a Ana Catalina y al equipo, Paula y también a Alfredo por esta invitación, así como a todo el Global Food Banking Network. Bueno, como les hemos prometido, esta sesión va a ser bidireccional, así que para empezar, nosotros vamos a estar utilizando mucho una herramienta que se llama Slido, que ustedes pueden ver ahora en este slide. Y es súper sencilla, ya voy a dar esta breve explicación de cómo funciona. Ustedes pueden escanear este código de QR que pueden ver en este momento en sus pantallas y en automático los va a dirigir a una encuesta que actualmente tenemos ya abierta, le estoy habilitando en este momento, que les va a preguntar de qué país nos acompaña. ¿Listo? Pero igual, si ustedes no tienen cómo escanear este código QR, pueden ir a la página slido.com y van a poder meter por ahí el número del evento. Y lo único que tienen que meter es FBLI 2020. ¿Listo? No tienen que meter el numeral o el signo ese de gato. Olvídense de eso, no lo tienen que hacer. ¿Listo? Y esta es la manera en la que vamos a estar interactuando con ustedes. Pueden estarlo utilizando en tu celular, en tu tablet o mismo en la computadora.
y ya, listo. Entonces, en un momento les voy a mostrar de qué países nos acompañan. Creo que tenemos una variedad bastante interesante. Y pues les hago el recordatorio que los slides de esta sesión, así como el video, van a estar disponibles al final de la semana. Los slides se van a traducir a otros idiomas, así que para que se puedan concentrar en disfrutar la sesión y la interacción que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, para empezar quisiera ver de qué países nos acompañan, para que también ustedes puedan ver que la sesión va a ser así de interactiva. Bueno, en este momento ya pueden ver de dónde nos acompañan. Tenemos una buena cantidad de personas de Brasil, de Argentina, de Colombia. Bueno, ahí vemos México bien grande, de la red de bancos de alimentos de México, es bastante grande. Tenemos por ahí ya que 33 personas han participado. Entonces esperamos que poco a poco las 116 personas que ya nos acompañan vayan poniendo por ahí su información. Y para quienes no alcanzaron a tomar nota de cómo participar en esto, repito, aquí van a poder ver en slido.com, solamente tienen que meter este código o escanear el código QR, ¿listo? Entonces me gustaría pues tomar este tiempo para decirles que efectivamente la sesión va a ser muy interactiva y es muy importante para nosotros que ojalá la mayor parte de ustedes puedan colocar ahí de qué otros países nos acompañan, ¿no? Bueno, vemos por ahí algunos países atípicos, tenemos por ahí Alemania, qué interesante que nos puedan acompañar de Alemania, muy bien. United Kingdom, bueno, tenemos una buena cantidad de colegas que nos están apoyando también con eso, entonces ahora voy a regresar a la presentación con el objetivo de poder seguir avanzando, pero les pido que vayan aún colocando el resto de su información en este slide, por favor. ¿Listo? Ahí los dejo interactuar. Bueno, para continuar con la presentación, bueno, el día de hoy hemos preparado una agenda bastante interesante, en nuestra opinión. Esperamos que ustedes también la encuentren interesante. Son 5 grandes tópicos que cubriremos. Básicamente es logística y cadena de suministro, son conceptos, algunas cosas que queremos posicionar en ustedes, las tendencias que nos hacen diferentes como mercados emergentes o como una región dentro del mundo. El tercero es hacer una especie de repaso de esta plantilla que ustedes recibieron. En este momento no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben de qué hablo. Al final, prepárense porque vamos a tener después de este análisis de costo-beneficio una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Después vamos a tener una especie de caso donde queremos escucharlos más, queremos permitirles que abran su micrófono y formen parte de algunos grupos. Los vamos a dividir en grupos en esta parte de transporte colaborativo. Al final de eso también tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas y cerraremos, digamos, con recomendaciones y conclusiones, ¿no? Aprovecho para mencionar que estas sesiones de preguntas y respuestas van a ser muy breves. Se va a habilitar el chat para que ustedes puedan colocar ahí sus preguntas, pero si a lo largo de la sesión ustedes van teniendo preguntas, les sugiero que las vayan anotando en algún lado, en su cuaderno, en su computadora, para que no se les olviden. ¿Listo? Los 2 primeros temas debo enfatizar que son más para darles un poquito de contexto. El tercer tema, como ya lo mencioné, es repasar un poco esas cosas que estuvieron haciendo para calcular el verdadero tipo de vehículo que ustedes necesitarían, el tamaño, las cantidades, si deben de adquirir o tercerizar, etcétera. Y ahí vamos a utilizar mucho Slido. Es por eso que les pedí que empezaran a interactuar con Slido. El cuarto tema, pues ya les mencioné que los vamos a mandar a salas. Solamente un recordatorio, vamos a tener 4 salas en español, identificadas con diferentes colores también en español, 2 en portugués, con 2 colores también en portugués, y una en inglés, que le dejamos el nombre de café, coffee, para que le identifiquen rápido, ¿listo? Y bueno, al final el objetivo es de que vamos a llamar a algunos de los voceros que se definieron en los equipos para que nos compartan algunas de sus conclusiones, ¿listo? Y bueno, cerraremos la sesión, esperamos, con algunas recomendaciones que esperamos sean de mucha utilidad para ustedes. No puedo empezar esta sesión sin explicarles qué es lo que trabajamos en el laboratorio de comercio al por menor y cadenas de suministro agroalimentarias, que es la traducción de Food and Retail Operations Lab. En términos generales, este laboratorio tiene la intención de crear estrategias ágiles basadas en información o en datos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de productos y servicios para toda la población, también considerando cómo cambiamos nuestros patrones de consumo. Entonces, he articulado 3 grandes proyectos alrededor de esto. El primero de ellos es diseñar e implementar estrategias de red de valor que sean efectivas y flexibles en e-tail y en e-tail, es decir, en comercio por menor y comercio electrónico. Pero aquí lo que hago es básicamente tomar fotos, snapshots, ¿no? Sin considerar cómo vamos a cambiar nosotros a lo largo del tiempo.
Y eso, pues la pandemia nos ha dejado una gran lección. Quien jala todo esto hasta el final de cuentas del consumidor final. Y los bancos también han sido, digamos, muy afectados por eso, ¿no? Entonces, la segunda gran corriente o dimensión es analizar la evolución del consumidor final y predecir hacia dónde va. Es poder entender la película completa y no solamente las fotos que tomamos a lo largo del tiempo con los pronósticos a cierta cantidad de meses adelante. Es poder entender cómo tú y yo como consumidores finales vamos a cambiar y cómo afectamos nosotros las cadenas de suministro y el entorno, el ecosistema de alimentos en el que nos desenvolvemos. Y hasta el momento, pues me he centrado mucho en hablar en comercio, ¿cierto? ¿Dónde está la parte de comida? Es de la que vamos a profundizar el día de hoy y es crear modelos innovadores de redes de valor agroalimentaria con impacto social real para disminuir el desperdicio de comida, para disminuir los problemas de desnutrición, obesidad, sobrepeso y muchos otros temas. Entonces, con esto le paso la palabra a mi colega Oscar. Oscar, adelante. Gracias, Chris, por la introducción. A ver, ahora vamos a empezar con una parte más centrada primero al contexto de las redes logísticas o las cadenas de valor que ya un poco explicó Chris. Y entonces lo primero que necesitamos entender es qué es una cadena de suministro y por qué son importantes, ¿no? Entonces aquí en esta parte vamos a empezar como de una vista más macro hasta algo más micro, que es la visión que ya cada uno tiene de su organización. Y entonces, aquí cuando hablamos de macro, entonces tenemos que tener en cuenta una visión sistémica de todos los entes que participan en la cadena de suministro. Entonces, desde la materia prima, desde que sale del campo este producto hasta que llega al consumidor final, ¿no? Y entonces todos tenemos proveedores, todos tenemos un distribuidor, todos tenemos una planta o un centro de acopio y bueno, hay un proceso de distribución igualmente. Entonces, cuando consideramos esta cadena en su totalidad, pues hablamos de una cadena de suministro o una red de valor que genera un producto para un cliente específico. O en nuestro caso, pues sería también un servicio que es para las personas que lo necesitan, ¿no? La comida para las personas que lo necesitan. Ya. Luego, algo que es importante tener en cuenta también es que pues hay un flujo de información que se da a través de la cadena de suministro que ya definimos, ¿no? Y es que básicamente nosotros por defecto conocemos el flujo físico, ¿no? Lo que ya expliqué, ¿no? Las materias primas que van pasando a los mayoristas, a la planta donde el centro de acopio y luego hasta el cliente final. Pero al mismo tiempo hay otros flujos que existen y que es necesario ser conscientes de ellos porque ellos también nos aportan valor. Y entonces puede ser el flujo de la información y es que, por ejemplo, yo necesito este producto o hay esta necesidad y entonces yo tengo que mirar hacia arriba qué proveedores me sirven, qué proveedores, dónde puedo encontrar las materias primas que necesito y entonces voy en sentido inverso, como aguas hacia arriba, ¿no? Y igualmente el dinero, ¿no? El dinero también tiene un sentido inverso al flujo físico. Entonces son tres flujos importantes que hay que ser conscientes durante la gestión de la cadena. Ahora, la cuestión es cómo coordinamos esos flujos para que sean muy eficientes, ¿no? Y dentro de eso, pues entramos un poco ya a materia a lo de qué es la logística, ¿no? Y la logística básicamente es esta parte, como es la que estudia la cadena de suministro, donde se hace la planeación, la implementación, el flujo, el control de estos flujos, el almacenamiento eficiente de estos bienes y servicios. ¿Y todo eso para qué? Para cumplir a un cliente. Es importante resaltar que toda organización tiene un objetivo y tiene un cliente. Bueno, llamémoslo cliente o beneficiario, ¿no? En nuestro caso es un beneficiario, pero es alguien que tiene una necesidad y que espera algo de nosotros, ¿no? Y que por ende también tenemos que como que ser conscientes de que no es alguien que, por ejemplo, si es la comida, que lo necesita en un día específico y a una hora específica, entonces tiene unos requerimientos muy claros, determinantes. Entonces, para llegar a cumplirlo, nos centraremos más que todo como en las operaciones logísticas principales, que es lo que pueden ver en verde en este slide. Y es que es el diseño de la cadena de suministro,
el transporte, la localización de instalaciones, podría ser la localización de centros de acopio, la gestión de inventarios y la planeación de la demanda. Todos estos elementos son como herramientas que son necesarios controlar para la gestión de nuestra cadena de suministro. Hola, Cris. Por último, ahora sí ya llegamos a nuestro, al punto al que queríamos llegar, y es como al transporte. No queríamos desde el comienzo decir, bueno, el transporte es esto, por ejemplo, el movimiento físico de mercancías y bienes, empezar con eso porque era importante tener una visión anterior de qué es lo que interactúa, dónde es que interactuamos. No somos bancos de alimentos que estamos solos en nuestra región, sino que interactuamos con más personas, ¿no? Entonces el transporte vendría siendo no solo el transporte de la distribución hacia nuestros beneficiarios, sino el transporte, el aprovisionamiento, el transporte dentro del mismo banco de alimentos, por ejemplo, aprovisionando a un restaurante comunitario o dentro de la misma organización. Entonces, todos estos tipos de transportes que se puedan hacer antes o después de la cadena hacen parte de la gestión del transporte en cadena logística. Y es a estos a los que nos vamos a referir, no a un transporte específico, sino a todo el transporte en general. Y bueno, para ello es importante tener en cuenta que nosotros como organización necesitamos un control de lo que está ocurriendo. Y lo primero que debemos entender es que si vamos a una organización donde no hay medidas de desempeño, donde no hay una medida de qué es lo que está ocurriendo, pues es como si estuviéramos en un carro, que es lo que se ve a su izquierda, donde el tacómetro no funciona, donde, por ejemplo, imagínense que yo voy en un carro que no sé si tiene o no gasolina, que además yo presiono el acelerador y 5 minutos después se ven las revoluciones, donde estas medidas o vienen tarde o no están funcionando. Y entonces, ¿quién se atrevería a manejar este tipo de carro, ¿no? ¿Quién? Nadie, por el riesgo que se supone, ¿no? Mucho menos llevar a su familia a dar un paseo en ese carro. Yo prefiero irme caminando, como dicen algunos, ¿no? Claro, porque eso es lo que nos podría pasar como organización si no tenemos una visibilidad de qué es lo que está pasando en nuestros inventarios, qué está pasando en el transporte. Y bueno, esto nos lleva un poco a lo que decía Peter Drucker en las organizaciones, y decía que finalmente todo lo que no se puede medir no se controla y mucho menos se mejora, ¿no? Entonces es como la primera lección que queremos que les quede grabada, ¿no? Como que tenemos que pasar de ser carros con los tacómetros dañados a carros que tengan indicadores, 1 o 2 claves, a que nos sirvan un poco para guiarnos, ¿no? ¿Qué indicadores nos sirven? Entonces podríamos pensar en algunos indicadores que son importantes, como cuánto nos cuesta servir, ¿no? a nuestros clientes o a nuestros beneficiarios, cuánto nos cuesta la distribución, qué utilización tenemos de nuestros vehículos, porque yo puedo tener vehículos, pero ¿cuánto tiempo están usuarios? ¿Cuánto tiempo están ociosos estos vehículos? ¿Cuál es la disponibilidad de mis productos? Cuando alguien me pide un producto, ¿cuánto tiempo yo tardo en reaprovisionarlo? O sea, me hacen un pedido hoy y me tardo una semana bueno, aprovisionarlo, o un día, o medio día. Todas estas medidas pues, nos dan un poco una idea de por dónde hay que mejorar, porque obviamente no podemos mejorarlo todo a la vez, pero al menos saber qué es lo más crítico. Y lo mismo podríamos hablar de otros indicadores como la cobertura geográfica, que sería el número de beneficiarios atendidos, los desperdicios, súper importante. Un banco de alimentos, por definición, es alguien que recoge o recupera el desperdicio de otras empresas y lo reubica a unas personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, nosotros mismos, aunque quitamos el desperdicio de otras empresas, aún así podemos tener desperdicios dentro de nuestra organización.
podemos pensar, no sé, que si yo tengo una mala gestión de inventarios y además tengo productos perecederos, puede ser que por mala gestión algunos de ellos se me pierden, ¿no? Y entonces ahí donde yo también, aunque recupero por un lado, por otro lado, no necesariamente estoy siendo muy eficiente. Gracias, Chris. Muchas gracias. Ahora, Chris nos va a pasar, pues nos va a explicar más en detalle como las tendencias de este mercado. Muchísimas gracias, Oscar. Solamente quisiera dejarles un redondeo general de lo que mencionó Oscar. Y Oscar lo mencionó muy bien todo, solamente un par de cosas que quisiera que se llevaran de todo de esta revisión. Uno, las cadenas de suministro, yo siempre se los digo a mis estudiantes, es como imagínense que hay un conjunto de silos o de empresas, digamos, o organizaciones que están trabajando por sus mismos fines. Al final de cuentas, esa es la razón de ser de la economía tal cual la conocemos al día de hoy. Pero la cadena de suministro lo que permite es empezar a juntar cada una de estas organizaciones y buscar un mismo fin, buscar lograr minimizar, maximizar alguna medida de desempeño. Y es por eso tan importante el tema de la cadena de suministro. Particularmente en los bancos de alimentos hay muchas cosas que se tienen que empezar a medir, todavía no son claras, el tema del impacto social todavía no se genera un consenso y es parte de las cosas que les queremos invitar a pensar acá, ¿no? Sobre todo en la parte del caso que vamos a discutir. Pero bueno, sin más preámbulo, déjenme entrar a la parte de las tendencias. Lo primero que quiero recordarnos es de que nosotros vivimos en una región llamada mercados emergentes, ¿no? Que son todos los países que están en vías de desarrollo, developing countries, como les quieran llamar. Pero representamos el 85% de la población de este planeta. Eso les habla muy bien de las dimensiones que tenemos dentro del mundo, ¿no? De hecho, si ustedes se ponen a pensar, hay alrededor de unos 650 millones de latinoamericanos. Y en el mundo, básicamente, si multiplicamos ese 85%, es alrededor de 6,000 millones de personas viviendo en mercados emergentes. Así que representamos alrededor del 12% de los mercados emergentes. Pero resulta que cuando vamos a las cifras de las tasas de urbanización, resulta que aquellas ciudades que están creciendo mucho más son precisamente las de mercados emergentes. Y nosotros, después de Asia y África, somos el continente que más está creciendo. Así que, pues, las demandas van a seguir creciendo por comida y claramente esto también lleva muchos retos que a continuación voy a hablar. Algunos de esos retos que quisiera hablar es de que al vivir en mercados emergentes, el 71% de la población vive con menos de $10 al día, lo que implica que tienen que ir a mercar diario, a buscarse la vida para poder tener asequibilidad y comprar cierto tipo de productos. Y esto se debe o impacta mucho el tema de la fragmentación. La fragmentación se da de tres maneras: fragmentación logística, porque las entregas se realizan frecuentemente pero en pequeñas cantidades, porque las redes de valor o las cadenas de suministro son más largas, más adelante les voy a mostrar por qué, y esto también implica que si son más largas, cada quien va a querer una pequeña porción de ganancia, ¿cierto? Y por lo tanto los costos logísticos también se incrementan. Pero también hay fragmentación en el tema comercial, porque hay muchísimas tienditas, muchísimos pequeños negocios y también mucha informalidad en ocasiones en el campo, que también está muy fragmentado. ¿Por qué esto es importante? Porque al final esto se engrana con otro gran eslabón que es el perfil diverso del consumidor, que como ya lo dije, pues tiene un perfil socioeconómico diferente y por lo tanto responde a las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? De diferente manera. Y algunas de estas características son que tienen menor poder adquisitivo cuando lo comparamos contra mercados desarrollados, generalmente viven en entornos con mayor densidad poblacional, y que particularmente en Latinoamérica aún existe un creciente acceso a la tecnología. Y esto es algo que la pandemia también exacerbó o aceleró los procesos, ¿no? Pero esto no es todo, porque existe un engrane aún más grande. Y este engrane es el relacionado con la política pública y la infraestructura con la que disponemos. Así que todo este conjunto de características macroeconómicas también nos terminan afectando, porque resulta que la utilización de un vehículo depende en gran medida de la infraestructura en la cual se tiene que desempeñar. Porque si la distribución urbana toma o se queda como limitada por el congestionamiento, pues esto también limita lo que se puede hacer con ella, y entonces ustedes necesitarían una mayor cantidad de vehículos para poder llevar
los productos o poder rescatarlos y llegar a tiempo, porque saben que las ventanas de tiempo, particularmente con productos perecederos, son muy limitadas, ¿cierto? Otra de las tendencias que les quiero aquí dejar bien en claro es el tema del desperdicio, la merma o la pérdida. Me voy solamente a mencionar la parte de Latinoamérica, que es el conjunto de datos que ven en la parte central, y el desperdicio por año en Latinoamérica es 1 de cada 3 frutas, verduras, comida, nunca va a tocar los labios o la boca de una persona. Se va a desperdiciar. ¿Listo? Esto es 127 millones de toneladas que se desperdician por año en Latinoamérica. En Estados Unidos, en porcentaje, el porcentaje que se desperdicia es mayor, sobre todo en la parte de consumo, donde la gente compra de más. Pero imagínense, regresando a Latinoamérica, que pudiéramos recuperar esa comida que se está actualmente tirando, botando, podríamos alimentar 36 millones de personas con esa cantidad. Y si ustedes también se quedan pensando, al final de cuentas, si yo desperdicio la comida no se va a deshacer sola, alguna de ellas va a convertirse en un contaminante. Y la verdad es que ese es un gran impacto ambiental que también tenemos que estar conscientes que se está generando. Por eso es indispensable que los bancos de alimentos cuenten con los activos necesarios para aumentar su eficiencia en sus sistemas logísticos y de transporte, para permitir el acceso a una mayor cantidad de personas a estos alimentos que se podrían recuperar y que en realidad ni siquiera están contaminados. La siguiente razón es porque la inseguridad alimentaria a nivel mundial es grandísima. Ustedes saben muy bien estas cifras que vienen precisamente de la FAO, y estos datos pues fueron presentados hace un tiempo por uno de las personas reconocidas del organismo, ¿no? Pero entonces cuando tenemos 100, por cierto, lo que van a ver aquí en las cifras entre paréntesis, LAC significa Latinoamérica y el Caribe. Entonces en esa primera columna ven del círculo verde las personas que se encuentran en seguridad alimentaria, que en el mundo son 5,000 millones de personas y en Latinoamérica son 446 millones de los 650 que dijimos que existimos acá, ¿no? Pero lamentablemente, ya enfocándome en la parte de Latinoamérica, aún tenemos 143 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada, que es que no saben si comerán apropiadamente en la siguiente semana. Y tenemos 62 millones de personas que realmente están en condiciones de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Lo que es un poquito más preocupante es que la mayoría de la población que vive en pobreza extrema, sobre todo, son los que terminan padeciendo esta inseguridad alimentaria severa. Es decir, no tienen accesibilidad, disponibilidad de esos productos, porque, por un lado, no hay supermercados o grocery stores o lugares donde puedan comprar estos productos, y en caso de que se lleguen a ofrecer, los productos van a ser más caros, ¿sí? Y eso lo comprueba la segunda columna, donde tenemos las cantidades en dólares. Porque si ustedes ven, sobre todo, pónganle atención a la parte de inseguridad alimentaria, donde dice que el promedio mundial de una canasta para una persona viviendo en inseguridad alimentaria moderada cuesta $2.33 por día, mientras que en Latinoamérica el costo es 50 centavos de dólar más caro por día. Es terrible, pero esto sucede. Y lo mismo es aún peor en el caso de inseguridad alimentaria severa, donde hay una diferencia todavía más marcada. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe eso, no? Pues de entrada les digo que esto lamentablemente la pandemia lo va a incrementar. Es triste saber que una región tan rica en frutas, alimentos, verduras, el costo está por arriba del promedio. ¿Por qué creen? Las cadenas de suministro, que son largas y además están configuradas para empujar el inventario. Porque cada vez que yo configuro una cadena de suministro, lo que quiero es garantizar que mis productos se mueven desde un proveedor, desde la materia prima, como lo mencionó Oscar, que puede ser un agricultor, etcétera, hasta un punto de venta. Y este punto de venta es el retailer, un comercio al por menor, que puede ser una tienda, un supermercado, la verdulería, frutería, la central de abastos, o el mercado central, etcétera. Pero la única parte en la que el consumidor va y recoge ese producto o lo compra es hasta el retailer. Entonces, existe una gran cantidad de temas ahí de ineficiencias, porque existe una gran cantidad de intermediarios que están aquí mencionados en solamente un pequeño eslaboncito que se llama mayoristas y distribuidores. Si ustedes se ponen a pensar por qué sucede esto, es porque las zonas donde regularmente se tienen menores ingresos están más alejadas, están en los cinturones de la ciudad o alrededor de la ciudad. Eso es incluso inseguro llegar a ellas. Entonces, cualquier distribuidor que quiera llegar hasta allá va a correr riesgos.
y por lo tanto esos riesgos cuestan dinero. Y entre más largo o más alejado esté ese punto, o más inseguro es, seguramente más personas pobres viven ahí y más caro les podría salir el producto, ¿no? En promedio, el costo de un producto en el campo sale, pongamos, un 100%, pero sale 440% más caro cuando se lleva hasta una tienda de barrio en un lugar pobre. Eso les habla muy bien de cuánto impacto se tiene acá. Y es que todo está configurado para proveer inmediatez, alto nivel de servicio y también lamentablemente un alto costo, porque lo que tengo que hacer es empezar a apilar inventarios en algunos lugares para poder ofrecer esa inmediatez a un cliente que puede pagar por eso. Pero ese cliente lamentablemente es un cliente que tiene un poder adquisitivo más alto. Entonces, algo que estamos tratando de cambiar con algunos de los proyectos de laboratorio es precisamente atender esta fragmentación del lado del agricultor, la fragmentación en el tema de los comerciantes y estos múltiples segmentos a través de un esquema que ahora ya es de jalar. En vez de empujar, es jalar, y lo que implicaría es que esa cantidad de intermediarios que están ahí se convierten en orquestadores, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, es que existe una gran oportunidad y para su información, el tema del banco de alimentos ha sido poco atendido y ustedes lo saben muy bien. Es por eso que quisimos traer un poquito esta introducción acá y mencionarles que es algo que estamos trabajando en diferentes proyectos. Actualmente con el Banco de Alimentos en Perú estamos desarrollando un proyecto que nos ayuda a entender mejor cuáles son las características de ese beneficiario o esas instituciones de desarrollo humano y poder vincular mejor la cadena de suministro que viene detrás para configurar mejor las donaciones, llevar lo que se necesita, etcétera, ¿no? Por supuesto, configurando un conjunto de instalaciones y los vehículos con su tamaño y transporte adecuados. Entonces, con esto le paso la palabra a mi querido amigo Oscar, que, por cierto, prepárense porque vamos a empezar ya a utilizar slide otra vez, ¿ok? So, Oscar, adelante. Muchas gracias, Chris. Sí, como decía Chris, bueno, ahora entraremos un poco más en interacción, así que lo primero que vamos a hacer es un poco contextualizar lo que hicimos previo a este webinar y es el ejercicio de Excel que cada uno pudo haber hecho con sus datos y que recibieron por correo. Primero que todo, queremos agradecer por algunas personas que nos enviaron también sus plantillas, las estuvimos revisando y bueno, que vamos a tratar de dar un feedback en esta parte. Pero bueno, para dar un contexto a aquellos que no tuvieron la oportunidad de realizarlo, en este ejercicio nosotros tomábamos 3 tipos de decisiones muy importantes. En la primera, que era determinar qué tipo de vehículos debería la organización comprar, por ejemplo, o qué tipo de vehículos nos convienen, más bien. Entonces, teníamos 3 opciones, uno chico, uno mediano, uno grande, y al final de esto hacíamos un análisis económico para determinar cuál de los 3 vehículos era el más apropiado para la organización, ¿no? La segunda parte era, como resultado de la primera parte, sabemos qué tipo de vehículo, entramos a una segunda decisión que es muy importante, es cuántos vehículos debemos tener en los próximos 3 años, de acuerdo a una previsión en la demanda, y más aún, si esos vehículos conviene conviene comprarlos o está la alternativa o mejor hay que alquilarlos o subcontratarlos. Son preguntas que hicimos intencionalmente un poco para ver qué es lo que, cómo es la aproximación que ustedes tienen. Y aquí calculábamos también el retorno a la inversión del periodo. Bueno, como para un poco saber un poco el trade-off que hay entre estas 2 decisiones que son muy importantes. Y por último, la última parte en la que pues tampoco esperábamos que todos la terminen, era un poco más complicada, era tener en cuenta que habían variaciones en la demanda. Sabemos que estamos en un contexto que no es estático. Hoy hacemos una planeación con base a nuestras estimaciones de demanda, con base a nuestros conocimientos históricos de lo que ha sucedido, pero mañana hay una pandemia, mañana hay X o Y, y eso hace que cambien nuestras condiciones. Entonces es ver cómo nuestras decisiones se ven o no afectadas. Y era un poco lo que queríamos esbozar en estas 3 decisiones del Excel. Ahora pasamos, porfa, Chris, al slide para un poco
reflexionar sobre qué conclusiones obtuvimos cada uno y mirar qué conclusiones en general podemos tener de este ejercicio. Perfecto, solamente perdóname que te interrumpa, Oscar. Acá me han pedido en el chat volver a explicar un poquito cómo es que funciona Slido. Entonces, para quien no pudo, digamos, estar con nosotros, explicación rápida. Si ustedes tienen manera de escanear este código QR, por favor, escaneenlo con su celular o con el dispositivo que tengan, una tablet, un iPad, etcétera. O pueden ir a slido.com, como aquí lo dice, ¿sí? Y ahí les va a preguntar el nombre del evento, el código del evento. Lo único que tienen que poner es esto que estoy iluminando, que es FBLI 2020. Lo ingresan y en automático les va a mostrar aquí la pregunta en la que estamos actualmente. ¿Listo? Entonces, repito, 2 opciones de entrar. Van aquí, ingresan el código o escanean el código QR. ¿Listo? Entonces, listo, Oscar, ya te voy a mostrar la pregunta que debería de estar importante. Gracias. Gracias, Chris. En efecto, vamos a empezar con la primera pregunta que era relacionada con el taller para ver cuáles fueron sus resultados. Y era, de acuerdo con lo que hicieron, de acuerdo a sus datos, sus análisis económicos, ¿cuál fue el vehículo más conveniente para su organización? Si el pequeño, el mediano o el grande, o si solo tenían dos, ¿cuál? Por ejemplo, había organizaciones que solo tenían el pequeño y el mediano, pues elegir el correspondiente. Entonces, ya tenemos 21 respuestas, 23. Yo creo que ya es suficiente, ya podemos empezar a ver un poco los resultados. Por favor, Cris. Y bueno, lo primero que vemos aquí es que hay de todo, grande, pequeño y mediano. Y esto yo creo que es una primera conclusión que queremos que les quede claro. Y es que no hay una receta única, no hay un tipo de vehículo que funcione para todos los mercados, para todos los contextos, para todas las ciudades. No. Cada organización debe hacer un análisis juicioso y detallado de lo que tiene sus necesidades y sus condiciones económicas. Lo segundo es que, por ejemplo, el que tenía más participaciones, el mediano, era también de esperar, porque es un vehículo que está entre el pequeño y el grande, ¿no? Da una flexibilidad y tiene las ventajas del pequeño, en el que es flexible, y las ventajas del grande, pues, en que tiene una capacidad importante. Gracias. Podemos pasar ahora a la segunda pregunta. Bueno, sí, ya, segunda pregunta. Por favor, Cris. Entonces, la segunda pregunta viene también relacionado con el taller y es lo mismo. Pero ahora con el con la decisión de comprar o tercerizar. Entonces, de acuerdo con el análisis que hicieron con sus datos, quisiéramos saber cuál fue la decisión en la que le salió económicamente más conveniente, si comprar vehículos o tercerizarlos. Entonces, bueno, esperamos un poquillo para ver que tengamos más respuestas cuando crucemos el gap del 20. Perfecto, yo creo que ya tenemos una muestra suficiente. Y mire, ¡tarán! Esto es algo que también es muy importante saber. Y es que, otra vez, no hay receta mágica, no hay poción, no hay algo que diga, bueno, de ahora en adelante esto es lo que se hace, no. Igualmente, comprar un vehículo y alquilarlo son decisiones súper importantes y que tienen unas consecuencias a largo, a mediano y a corto plazo. Vamos a entrar un poco más en detalle en estos trade-offs y para mirar que, por ejemplo, aunque económicamente yo haya visto que es más conveniente, digámoslo así, comprar vehículos, luego hay que tener en cuenta otras variables para tomar una decisión más concienzuda. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí yo les voy a mostrar la siguiente pregunta, que no sé por qué se salió de acá. Listo, por cierto, les quiero hacer un recordatorio. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en aproximadamente 3 minutos. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas que hacer, ya empiecen, por favor, a poner sus preguntas en el chat. En un momento las vamos a estar contestando algunas de ellas, quizás un par. Listo, la siguiente pregunta que es muy importante para nosotros es ¿cuál fue el reto más grande o importante al que se enfrentaron al llenar o diligenciar
esta plantilla que les mandamos en Excel. ¿Listo? Es muy importante que elijan máximo 2 opciones. Tienen esta posibilidad. Y ahí tienen muchas opciones. Requirió mucha información, tuve que contactar mucha gente, no tenía la información, ya sea a la mano, por cualquier cosa. Las conclusiones fueron difíciles de entender, no encontré práctico el uso de la plantilla o simplemente no pudieron hacer el ejercicio. ¿Listo? Se vale decir eso. Pueden incluso mandar una respuesta solo con uno, me parece. ¿Listo? Entonces estoy esperando a que lleguemos a un número, digamos un 25, a ver qué tal, a ver si lo logramos y les muestro los resultados. Bueno, se los voy a ir mostrando ya. No pude hacer el ejercicio, hay una buena cantidad, sabemos que no necesariamente todos lo recibieron, pero bueno, si nos enfocamos en aquellos que pudieron realizarlo, parece que hay un balance bastante interesante en que muchos de ustedes tal vez no tenían la información. Las conclusiones fueron difíciles de entender, en eso les vamos a estar ayudando el día de hoy para clarificar algunas cosas, pero particularmente yo creo que la que sale más altamente rankeada es la de que no tenían la información. Si les soy sincero, esto es algo que estábamos esperando, porque al final de cuentas, el mensaje que también les queremos dejar es que con este ejercicio tan sencillo, ustedes se dieron cuenta que es lo que tienen que empezar a recolectar, que es a lo que le tienen que poner un poco más de atención para en las próximas ocasiones poder tomar una decisión un poco más activa teniendo toda la información o la mayor parte de la información a la mano. Algo que también me llama la atención acá es de que se requirió mucha información. En realidad, les confesamos que esta plantilla es una de las más sencillas de hacer cuando quieren tomar decisiones. Lógicamente, hay muchos escenarios que no consideramos para simplificar un poco la realidad, pero después les vamos a ampliar un poco más esta información. También el hecho de que salió empatado, lo de que tuve que contactar mucha gente, seguramente al interior de sus organizaciones se dieron cuenta que esto también era un reto y bueno, pues al final de cuentas lograron el tema, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir esta parte de aquí y permítanme, hay una última pregunta, que tal vez un poquito más por tiempo que por otra cosa. Les vamos a dejar el slide abierto para que ustedes lo puedan realizar. Denme un segundo, ya vuelvo. Lo que pasa que en esto, que les acabo de habilitar esta pregunta, se van a tener que mover. Creo que ustedes estaban en una cosa que se llama Live Polls, que se ve más o menos, déjenme mostrarles cómo se ve la interfaz. Ustedes están en algo que se llama Live Polls, que son estos, ¿listo? Ustedes ahora se tienen que cambiar a una pestañita que dice Ideas, acá, y tienen que empezar a llenar un poquito ahí información para responder esta pregunta. Y la pregunta dice, ¿cuál es la lección aprendida más importante que se llevan de la actividad? Ahí tienen ustedes la oportunidad de ¿cómo se llama? De dejar alguna opinión acerca de lo que se llevaron de esta plantilla como tal, ¿listo? Y, por cierto, pueden votar por algunas de estas alternativas. Si alguien más ya expresó una idea, ustedes le pueden poner así como me gusta o, ¿cómo se llama? Pulgar arriba, y con eso se ve reflejando. Like. Ok, exacto, como el like. No quería utilizar mucho el término en inglés. Pero bueno, les dejamos esto abierto para que ustedes lo puedan ir realizando. Bueno, medir, listo, por ahí ya está planeamiento de todo, conocer qué información debemos tener actualizada. Entonces, los invitamos a que nos vayan dejando ahí la información y mientras tanto para continuar con el taller, que acá ustedes lo que se quieren llevar es también algunas respuestas, ¿no? Entonces, ahora vamos con el tema de las preguntas y respuestas. Tenemos unos 5 minutos. Perfecto, yo acabo de recibir por acá una pregunta y voy a estar abriendo también el chat para revisar. Tenemos una de Javier Ramírez. Dice, ¿han evaluado el servicio de renting para los bancos de alimentos? De hecho, pues, Oscar, o sea, si me quieres complementar, pero de hecho el renting al final de cuentas termina siendo una tercerización, subcontratar, etcétera. Entonces, cada uno de estos modelos se podrían abrir dentro de la parte de subcontratar, ¿no? Y es una buena alternativa, pero depende mucho también de los volúmenes, como Oscar les va a mencionar. Oscar, ¿te gustaría como mencionar algo ahí? Es un esquema de subcontratación muy específico, donde te quedas al final con el carro, ¿no? Digamos que yo creo que es algo que también es muy interesante, pero bueno, finalmente la decisión entra, como decía Chris, entra dentro de la categoría de tercerizar, ¿no?
O sea, al final yo puedo tener varias opciones de tercerización, como así puedo tener también varias empresas con diferentes condiciones, y ese tipo de decisiones también habría que tenerlas en cuenta, porque al final y al cabo son decisiones que son elementos adicionales que hacen que la balanza se vaya más hacia una decisión que hacia otra. Entonces, sí, en efecto, es algo que es a tener muy en cuenta. Gracias, Oscar. Y tenemos otra pregunta por parte de Edna del Banco de Alimentos de México. Gracias, Edna, por acompañarnos. ¿Hay bancos o redes de bancos en el continente que actualmente arrienden vehículos en lugar de comprarlos? Bueno, seguramente los más adecuados para responder esto serían mis colegas Alfredo, Paula y Ana Catalina, pero de acuerdo a lo que hemos discutido un poco con Ana Catalina, sé que algunos de ellos ya lo están haciendo, ¿no? O sea, se vale y al final de cuentas es un análisis que ustedes tienen que realizar con el objetivo de mantenerse efectivos a largo plazo. De hecho, una de las conclusiones que no les quiero anticipar, pero ya, digamos, Oscar les ha venido mencionando, es de que no hay como una receta única, ¿no? O sea, se vale que ustedes tercericen todo, que lo subcontraten todo o una partecita. De hecho, los híbridos son un poquito más interesantes. Aquí, por simplificar la realidad, les dijimos, piense en arrendar o en alquilar o en subcontratar o en adquirir, pero ambas alternativas son muy buenas y son posibles, ¿no? Y depende muchísimo también, por supuesto, de los temas de capacidad, de ocupación, de utilización del vehículo, como lo vamos a mencionar en un momento en los trade-offs, ¿listo? Entonces, un poquito por cuestiones de tiempo, si tienen más preguntas, los invitamos a que las vayan anotando por ahí. Voy a solicitar ahora a David que cierre el chat, por favor. Vamos a continuar con la sesión, ¿listo? Entonces, en esta parte le paso la palabra a mi colega Oscar para que redondee un poco, pues, cuál es la razón de ser de este ejercicio. Gracias, Chris. A ver, más que todo lo que quería un poco darles como idea es que yo puedo hacer un análisis económico que es súper importante. Es, otra vez, volviendo al ejemplo del carro, es como arreglar un primer tacómetro y darse cuenta un poco cómo estoy con respecto a otras alternativas. Pero la segunda cosa importante que quiero que se queden es que un análisis económico es una cara de la moneda, ¿no? Entonces, es importante, sí, hay que hacerlo, pero hay que ir un poco más lejos, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando hago el trade-off entre el tipo de vehículo y el costo del transporte, resulta que, imaginemos que yo estoy entre comprar uno grande y dos medianos, por ejemplo, y que la diferencia de costo sea muy pequeña. Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Me voy siempre por el más económico? No siempre la mejor decisión, porque hay otros elementos que hay que tener en cuenta que también son súper importantes, y es lo que es el trade-off que nosotros hablamos entre el costo y el beneficio, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, cuando yo tengo dos carros, pues puedo tener mayor reactividad porque puedo reaprovisionar dos restaurantes al mismo tiempo, o puedo hacer dos reaprovisiones por día, mientras que con uno grande hacía uno para todo el día. Rápido, es económico, pero en el otro que tengo que hacer dos trayectos, uno en la mañana y otro en la tarde, la ventaja es que si en la tarde hay un cambio de condiciones, no hay demanda o cambia la demanda, pues yo me puedo adaptar a ese tipo de cambios porque pues hago la recolección en la tarde, ¿no? Entonces, siempre hay un trade-off, una pérdida y una ganancia. Entonces hay que tener en cuenta si con la otra alternativa yo tengo más reactividad, más flexibilidad, o más importante, que yo tenga una reducción del inventario. Y lo mismo podemos decir de la tercerización o la compra de vehículos. Comprar es una decisión súper importante y súper necesaria porque también es una inversión a largo plazo, ¿no? Que a la larga, pues seguramente este carro se pague y empieza a ser rentable. Sin embargo, tercerizar tiene la ventaja de que es una capacidad que es flexible, no es rígida, no estoy limitado al camión que compré, sino que, por ejemplo, si mañana necesito un carro y medio, pues, y tengo la capacidad, pues alquilo un carro y medio o medio carro, si no hay la demanda. Entonces, esa flexibilidad, pues, me permite ser más ágil en las operaciones logísticas, ¿no?
Y lo que es más importante cuando uno terceriza es que tiene un flujo de caja mucho mayor, ¿no? No tengo que hacer una inversión grande al comienzo, sino que puedo tener, hacer pequeñas inversiones y el excedente que tenga, pues lo puedo mover en otras áreas logísticas. Gracias, Oscar. Bueno, por temas de tiempo les voy a hablar de 3 trade-offs o 3 análisis que son bien importantes también de entender. El primero de ellos es el costo operativo mensual propio contra la tarifa mensual por tercerización. La verdad es que esto piénsenlo como una comparación entre quieres seguir pagando el alquiler o la renta en donde te estás hospedando o alojando, o quieres ya, digamos, empezar a pagar mensualidades para al final contar con tu propio carro o tu propia casa, ¿no? Es un poquito el esquema de renting que se hablaba. La verdad es que para decisiones estratégicas muchas veces es importante comparar estos costos porque pueden hacer una diferencia tremenda. Puede ser de que sea tan equiparable la tarifa mensual por tercerización con el costo operativo mensual que al final se empiece a pensar más el hecho de al final termino yo quedándome con los carros o los vehículos, ¿no? Y termino pagando más o menos lo mismo o menos que en el caso de tercerización. Generalmente no es el caso, pero es algo que ustedes tienen que analizar muy bien y el costo operativo mensual implica todo, ¿no? La depreciación, el tema del combustible, el uso del vehículo, todo aquello que una tercerización o subcontratación implicaría. El segundo de los trade-offs es un poquito más difícil de entender y es el costo marginal por subutilización. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier tipo de vehículo no se va a poder utilizar al 100% todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes adquieren un vehículo más grande, no, yo sé que en este momento, perdón si les rompo su corazón, pero la verdad es que no necesariamente lo van a mandar siempre al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué conviene más? Adquirir un vehículo grande o 2 vehículos pequeños, ¿no? Que te dan un poquito más de flexibilidad para moverte. Porque al final de cuentas, la capacidad instalada que tendrían en un solo vehículo podría estar ahí anclada, ¿no? Y tomen en cuenta que los tiempos son muy estrictos, las ventanas de tiempo también, y aparte si está creciendo la demanda o fluctuando o hay una falta de demanda, eso también termina afectando la cantidad de vehículos que necesitan y cómo los van a ir asignando a diferentes lugares. Y esto solamente pensando en el análisis de pequeño, mediano y grande, ¿no? Ahora, si nos vamos al otro lado de la flecha verde, es la tarifa por capacidad adicional. Cuando ustedes comparan los vehículos que podrían adquirir, el tamaño que ustedes hayan elegido, contra la tarifa por capacidad adicional, esto quiere decir que ustedes vayan con un operador logístico y puedan saber cuánto les costaría, no sé, un metro cúbico más o un vehículo más grande y ustedes lo cuantifican unitariamente, ¿no? Por kilogramo, por metro cúbico, ¿cuánto me saldría? Y entonces ustedes ya pueden empezar a calcular cuál es el costo de esa capacidad adicional y vuelven a hacer una comparación, a ver qué les conviene, ¿no? Y el último de estos trade-offs que quisiéramos presentarles es el tema es un poco más un tema cualitativo y tiene que ver con, si ustedes tienen sus vehículos, ustedes van a poder controlar la operación. Ya lo mencionó Oscar, pero déjenme darles un poquito más de visión sobre esto. Van a poder visibilizar todo lo que sucede, desde lo que cargan hasta lo que descargan, y van a poder sincronizar mucho mejor sus operaciones logísticas. Recuerden que el transporte no es la única operación logística. Tienen cargue, descargue, empaquetamiento, el picking, ¿sí? El warehousing, todo ese tipo de cosas. Y por el otro lado, si ustedes van con un operador logístico, por supuesto, les va a garantizar mayor cobertura en aquellas áreas donde no necesariamente ustedes pueden llegar, o un transportista, y también les va a ayudar a minimizar sus riesgos, porque ustedes le van a pasar esos riesgos a la otra persona o a la otra institución, pero van a tener que pagar por ellos. Entonces, es un análisis ahí importante entre generar flexibilidad en los tiempos, sobre todo cuando quieren trasladar productos perecederos o quieren llegar a más personas, ¿no? O quieren llegar a más puntos. Entonces, en ese sentido, parte de las conclusiones que quisiéramos darles aquí de manera anticipada es, de las lecciones de esta plantilla es, no hay fórmula única, como ya lo mencionó Oscar en diferentes ocasiones, pero además yo me atrevería a decirles que se puede generar mayor impacto social a través de 2 esquemas. El primero es crecer la demanda con su flota propia y después ser eficientes con tercerización. Esto implica que primero crecen su mercado de beneficiarios y su cadena, y después la vuelven más eficiente con la tercerización. Empiezan a llegar a más lugares, empiezan a crecer más armónicamente y van disminuyendo los costos, que es generalmente por lo que uno va a tercerizar. O
pueden irse por el otro camino, que es expandir lentamente, digamos, a estos beneficiarios con tercerización, cuando no conocen muy bien el territorio, no saben si cierta área es como prominente para su crecimiento, para poder apoyar a las personas ahí, y después podrían servir con flota propia para disparar el servicio y mejorarlo. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que a mayor sea el tiempo u horizonte de planeación, es mejor utilizar flota propia. Eso ya lo experimentaron, porque a mayor tiempo, pues les conviene más hacerse del vehículo por sí mismo, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a la parte del transporte colaborativo, el caso que aquí mi colega Oscar les va a explicar de una manera rápida. Adelante, Oscar. Gracias, Chris. A ver, todo esto era inclusive para mencionar algo importante, y es que hasta ahora hemos hecho un análisis concienzudo, un análisis detallado, un análisis juicioso de nuestra organización, cómo mejorarla, qué decisiones yo tomo, pero es un análisis que es un poco aislado, ¿no? Es un análisis que yo hago solo como organización. Sin embargo, esa es como una primera etapa y la invitación sería no quedarnos ahí, y ir más lejos. Y es esto lo que vamos a invitarles, a hacer una logística que se llama colaborativa, ¿no? Y es colaborativa, es decir, yo voy a mejorar mis operaciones, pero no yo solo, sino voy a mirar de manera vertical con qué donadores cuento, con qué donantes cuento y qué sinergias puedo crear con ellos, o igualmente qué organizaciones con las que yo interactúo de diario, qué sinergias, qué otras cosas puedo mejorar, cómo puedo mejorar estos vínculos para que sean más eficientes, recuerden, información, sea materiales, sea financiero, todos esos flujos se pueden optimizar. Igualmente una colaboración horizontal que sería o con fundaciones o otros bancos de alimentos, que es algo que también queremos incentivar, es otro de los objetivos por el que pues estamos hoy y por lo que vamos a hacer el siguiente caso, y es que queremos que colaboren entre ustedes. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando uno gana, el otro gana. Esto es la primera lección en logística. Aquí el que va solo, va de un silo, pues es ineficiente. Mientras que el que interactúa, el que colabora, es una relación que es, como veremos más adelante, es una relación gana-gana. Y bueno, entonces eso nos permitiría introducirles una segunda actividad. Prometimos que eso iba a ser interactivo, y entonces empezamos con una segunda actividad donde necesitamos toda su energía, todo su interés y toda su participación. Vamos a hacer salas virtuales, como les decíamos, y queremos que en estas salas pues se discuta de manera abierta, como lluvia de ideas, con la mente abierta, y se discuta sobre un caso que es este que les voy a presentar. Entonces, supongamos que el Banco de Alimentos de Kinshasa, como algunos saben, queda en África, pues crece el presupuesto, ¿no? Para comprar vehículos. Sin embargo, se dan cuenta que la demanda ha aumentado un 50%, ¿no? Por X o Y razón. Supongamos que por una pandemia, pues la demanda aumentó al 50%. Y eso se espera bueno, que esta tasa se mantenga, porque es una pandemia que parece que va a largo plazo, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y que, sin embargo, este Banco de Alimentos tiene muy buenos contactos y tiene suponemos que tiene un suministro de dotaciones garantizados, ¿no? Entonces, muchos de los donadores del banco y empresas y grandes socios cuentan con vehículos. Entonces, imaginemos que todas las personas con las que ellos interactúan, proveedores, cuentan con vehículos que en general utilizan a un 40% de la capacidad. Y además que esto ocurre también con sus centros de distribución y sus almacenes que se ubican donde las instituciones beneficiarias operan, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa información, bueno, un tercer punto importante, de la misma manera, ciertas instituciones de desarrollo humano tienen capacidad instalada de sobra sobre sus flotas de recolección que pueden ser utilizadas para servir a otras organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, vamos a plantear unas preguntas y quisiéramos que las
respondan de la mejor manera posible, pero otra vez de la manera más abierta y más, o sea, de manera más simple también para responder a esta necesidad del Banco de Alimentos de Kinshasa. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Básicamente el banco no puede invertir ni tercerizar, o sea, no puede invertir ni tercerizar por sí mismo, necesita apoyo de alguien más y cada vez más gente necesita de él. Entonces, a continuación ya los vamos a mandar a estas salas para poder realizar la actividad. Solamente algunas reglas rápidas, recuerden que tienen que dividirse en roles, va a haber un vocero o vocera, 2 escribanos o escribanas, 3 o 4 personas que van a llevar la contraria, cuestionando, un controlador de tiempo y equipos más o menos similares en tamaño para donadores, bancos de alimentos y beneficiarios, ¿ok? Vamos a tener 5 minutos por pregunta. Las preguntas que irán recibiendo son: ¿quién debería administrar los vehículos y quién debería programarlos en dado caso de que decidan hacer una alianza y colaborar un donador con un banco de alimentos y un beneficiario, o conjuntos, llamémoslos así? La segunda pregunta es: ¿cuántos vehículos deberían adquirirse? No se preocupen calculando cuántos, ¿listo? Más bien la pregunta ahí sería, déjenme parafrasearla, ¿serían más o menos vehículos que los que ustedes ya calcularon por cuenta propia en la operación anterior? Incluso si no han hecho el ejercicio, los invitamos a reflexionar al respecto. Y lo último, muy importante, es cómo medirían el desempeño de este sistema de transporte colaborativo. Si necesitan alguna ayuda, por favor, pregunten a su moderador, moderadora. Vamos a tener 15 minutos para realizar esta actividad y los esperamos de regreso en la sala principal. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los moderadores. Aquí mandamos a los breakout rooms. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer, por favor, elijan, les recuerdo, alguna de las salas en español. Tenemos los siguientes colores: azul, verde, amarillo y rojo. Por favor, elijan aleatoriamente, no se vayan al primero que mencioné, esto para las salas de español. Las que están en portugués van a ser naranja, que ya saben que es naranja, y roxo, o roxo, como ustedes lo llamarían, que es morado en español. Y va a haber una en inglés, que es la que se llama café. ¿Listo? Entonces, por favor, elijan aleatoriamente entre los colores y allá los estarán esperando ya sus moderadores. Pónganles mucha atención y los esperamos en unos 15 minutos. Gracias. Hola. Ok, veo que ya están regresando. Hola. Perfecto. Aquí estamos de regreso ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este ejercicio. Parece que nos jugó una mala pasada el tema de la coordinación aquí técnica y algunas versiones de Zoom. Pero bueno, más por el tiempo que por otra cosa, vamos a hacer una conclusión muy rápida, ¿listo? Para respetar los tiempos de todos ustedes y de los colegas. En términos generales, la idea original era como preguntarles cada una de las preguntas, valga la redundancia, pero en esta ocasión me gustaría que levanten la mano quienes fueron denominados los voceros y voceras o de spokesperson en sus respectivos grupos. Por favor, hay una función aquí en Zoom que es para levantar la mano. Por favor, levanten la mano y les voy a pasar la palabra para que me respondan solo una pregunta. ¿Listo? Y la pregunta es: ¿qué les deja esta actividad? ¿Qué se llevan de esta actividad de colaboración? Listo, adelante, Fernando Mendoza, por favor. Hola, ¿qué tal, Cris? Buenos días. Bueno, gracias por todo el aporte. Como actividad general, la falta de tiempo y la necesidad de tomar decisiones a veces con menos gente que la que uno requeriría, entonces necesita una agilidad mayor, ir al punto concreto, definir rápidamente quiénes son aquellos integrantes del equipo que pueden tomar una decisión rápida y atacar los temas importantes, ser lo más práctico y expeditivo posibles. Esto creo que pasó en el grupo, pero que se da en la realidad permanentemente. Muchísimas gracias, Fernando. Y esto también es como una invitación para poder empezar como a conocer un poco más de lo que se está haciendo, a armarse con el equipo para poder tener esa información de primera mano y poder establecer una negociación, una alianza adecuada para poder entender las implicaciones de todo esto, ¿cierto? Esa es una muy buena lección. Ahora teníamos a una mujer que quería participar, creo que del Banco de Alimentos de México, pero ya quitó la mano. Quería ser también un poquito balanceado con el tema de equidad de género, pero adelante, Diana, del Banco de Alimentos de México.
Sí, hola, buenos Hola. días. La verdad es que sí fue un poco apresurado el tiempo, pero la verdad es que pudimos aterrizar algunas ideas que fueron enmarcadas más en la primera pregunta. La verdad es que también parte de principal, que es el rol de los aliados, debe ser la administración y el acompañamiento. Y por parte del banco prácticamente es una cuestión de qué es el intermediario, porque al final del día los beneficiarios son los que depositan toda su confianza en el banco de alimentos, ¿no? Y pues prácticamente nos habíamos quedado en la segunda pregunta, pero la verdad es que es una cuestión hipotética del crecimiento que se puede versar, ¿no? Sobre qué tanto de flota iba a adquirirse o rentar, también debe ser de acuerdo a las necesidades de cada banco de alimentos y qué tanto, perdón, y qué tanto van a tener, qué tanto crecimiento de atención van a tener, ¿no? De acuerdo con los beneficiarios. Perfecto, muchísimas gracias, Diana. Efectivamente, son muchos factores involucrados. Mencionaste algunas cosas muy importantes de que el banco funciona como un intermediario. Yo lo llamaría un orquestador, de acuerdo a las denominaciones que estuvimos Exacto. ocupando con mi colega Oscar. Pero ahí también se dan cuenta del rol tan importante que tienen y que podrían jugar para disminuir, digamos, no solamente la contaminación, sino fomentar el mejor uso de los activos, ¿no? Sobre todo cuando tienes instituciones que tienen el uso de estos vehículos a medio pelo, a medio uso, se podría generar algo interesante, ¿no? Y un poquito más por tiempo, de verdad no me maten, voy a elegir a alguien más y encantados de verdad de escuchar, podemos quizás tratar de organizar un espacio con un poquito más de tiempo para poder escuchar todas las conclusiones a las que llegaron. Y aquí mi colega Oscar y yo, y esperamos que también Ana Catalina y el resto del equipo nos puedan auxiliar a organizar algo con ustedes. Pero René Lopo Neto, buen día. ¿Podrías compartir, por favor, tu opinión acerca de qué te llevas de este espacio? René, no Sim, bom dia a todos. Me escutam? Ya está, Sí, adelante. sí, se escucha Así bien. es. Então, em primeiro lugar, parabenizá-los pelo webinar. Primero que nada, hay una cuestión muy importante que se debatió, que es la logística y el uso de los vehículos. Va a ser más fácil hablar con ustedes si hacemos la traducción simultánea. En nuestro grupo, acá en la Sala Roja de Brasil, hablamos mucho sobre esa cuestión de las alianzas estratégicas, especialmente con los medios de transporte, y esa cuestión en cuanto a la habilidad del equipo del Banco de Alimentos como mediador de ambas as pontas, né? E dessa colaboração. Y de esa colaboración sobre esos puntos, tanto vertical como horizontal, pero una responsabilidad compartida principalmente con los proveedores de los servicios de transporte de la logística y el conocimiento que ellos tienen. Las cuestiones logísticas de transporte. Entonces, siempre es una intermediación que vuelve al Banco de Alimentos, pero son elementos importantes de esta alianza. Cuando vamos a la segunda cuestión, when we approach this quantitative location of the vehicles, for example, the group understood that it was important to look at the local demand, and the group suggested from 15 to 30% of collaborative fleet. And now, any
type of competitiveness No, could eso affect not de only una the flota bank, propia, eso podría being afectar able to al take it banco to y las entidades sociales y a social los aliados, organizations, but lo also podría for afectar de alguna partners. forma. And these were two questions within Son the same dos questions. preguntas. And so the group understood as Entonces, a strategic distribuição que ficasse próximo àquela strategic partnership, patio something that were close to cercano a the la ruta, route, no necesariamente not un only the vehicle vehículo leaving que the food sale del bank banco, que sigue la and ruta que going recolecta into the route, del but we wanted to aliado, make this a little bit sino en dónde closer está la demanda, dónde and está where la collection recolección para would poder happen, so that disminuir. Es una this cuestión de was a sustentabilidad también. sustainability issue. And it had to do with us Hay que having también considerar con los access vehículos to de emisión de vehicles, carbono, carbon etcétera. emissions, Cuestiones and que tienen que ver everything con el that we trabajo de could los do bancos. as far Entonces, esa as es the la banks. proximidad de las So rutas. this had to Y do en with cuanto a la the tercera pregunta, route la location. idea And then the other idea had to do with es el proceso monitoring fundamental and de monitorear y evaluating evaluar the, esa parte, the que es performance, el which was desempeño essential to fundamental improve. para And this has been discussed throughout the presentation. priorizar. If we Como se cannot dijo measure en it, we la cannot presentación, lo manage que no it, es we medido cannot no improve se it. puede priorizar. And so we Entonces tiene que had haber una a lista de daily verificación diaria, un checklist checklist sobre qué es lo que se and planeó y qué es lo que what was realmente se determined and what was concluyó y concluded, otras and all informaciones sorts of que other pudieron information, medir other no pieces of solamente la information cantidad, sino that we could la use to calidad, la measure the eficiencia efficiency de ese of this vehículo, vehicle. For cómo example, se how it comportó, behaved. si la gente Were realmente we able pudo to reduce the reducir el distance in the route? kilometraje, si And pudo the ver effective ese role, papel was efectivo, this si vehicle ese in vehículo all estaba sorts en of las sanitary conditions condiciones for this particular previstas, route? Did it have everything that it todo lo que needs? necesita Or en in términos de terms of vigilancia sanitation, sanitaria. in terms of the legislation? And Entonces, this was esa fue la our postura opinion, del our grupo. Entonces idea. no We didn't hubo really have a lot of mucho time tiempo to look at the other side, but para the ver group las otras elected cuestiones de me manera amplia. as the spokesperson, and we had 6 people in our Ahora group, and this was an tuvimos 6 interesting personas en role este in this debate discussion, and y this esta es was la the opinión de la Sala Roja. La verdad es que muy completa la respuesta de parte del grupo. La verdad es que dejas muchas cosas que me gustaría cerrar un poco con ellas, así que para respetar su tiempo, me voy a pasar al siguiente slide donde retomaré algunas de las cuestiones que mencionó René, que son muy importantes, ¿no? Faltan un par de slides, así que no se desesperen. ¿Por qué es importante hacer esto? Por este tipo de situaciones. Les invito a que observen la malla de diferente ruteo que ofrecen redes de distribución tradicionales de 3 organizaciones, como la ven del lado izquierdo de su pantalla. Y como ven, cada color es una organización diferente con un centro de distribución diferente o un banco de alimentos diferente, un centro de acopio, ¿sí? Del lado derecho, ustedes tienen las mismas 3 organizaciones, pero colaborando en conjunto. Y como ven, las ganancias logísticas son muy grandes porque va a haber una mejor utilización, rutas más compactas, menores costos y van a estar ocupando y compartiendo sus respectivos vehículos, ¿no? Algo que es muy importante de mencionar acá y que va más allá de lo que ven en este slide es que la compatibilidad entre artículos y donaciones va a ser muy importante porque recuerden que ustedes están transportando donaciones que no necesariamente tendrían que ser compatibles en un mismo vehículo. Tienen carga seca, carga refrigerada, carga congelada, y entonces de lo que hablaba precisamente René, que se discutió en su grupo, es un poquito acerca de pensar cómo generar esa seguridad alimentaria, pero no es seguridad, en inglés es food safety, sino evitar contaminación cruzada entre los productos. Y dado que cada vez va a haber mucha mayor solicitud de generar estas economías de escala, va a ser muy importante generar esta colaboración y que las donaciones se entreguen en un estado óptimo, ¿no? Y para cerrar, me gustaría pasarle la palabra a mi colega Oscar, que les mencionará el primero de estos puntos. Adelante, Oscar, y cerramos. Gracias, Chris. A ver, yo quería también
un poco cerrar sobre las intervenciones, que lastimosamente no pudimos escucharlas todas. Yo estuve escuchando algunas intervenciones en algunas aulas y ahora los que hablaron. Y me parece que son elementos muy importantes que voy a resaltar también para nuestras conclusiones. Y es que la primera es que si queremos una colaboración o una coordinación, necesitamos pues varios elementos, ¿no? El primero es la confianza, ¿no? Porque yo no puedo colaborar con mi vecino si no hay confianza. Yo creo que en ese sentido el contexto de los bancos de alimentos es el mejor, ¿no? Porque aquí todos son amigos unos de los otros porque están basados, son donaciones. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese vínculo, que es uno de los elementos más importantes. Y luego, otra cosa muy importante es que cuando yo hago esa coordinación, pues necesito tener visibilidad, necesito información, ¿no? Entonces, otro elemento importante que quisimos un poco resaltar a lo largo del taller es que queremos interactuar con otras personas, queremos relacionarlos, pues necesitamos tener información, necesitamos tener canales de comunicación, modos de comunicarnos, modo de saber cómo uno actúa, cómo actúa el otro para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos un poco estrategias gana-gana, ¿no? Cómo yo me pongo de acuerdo con mi proveedor o con un donante o con un beneficiario y creamos algo entre los dos en que los dos nos beneficiemos, ¿no? Y esto con el fin de crear estrategias que son a largo plazo, ¿no? El objetivo también es eso, ¿no? Como no pensar simplemente de manera aislada cómo saco partido yo solo y que mañana pues me quede sin nada, sino es más cómo crear un vínculo de confianza con una empresa, con un proveedor, con un donante, que lo beneficia a los dos, ¿no? Y bueno, es un poco la conclusión general a la que queríamos un poco dejarles en la cabeza, ¿no? Como que de estas colaboraciones se pueden sacar muchísimas ventajas. Estas ventajas no se limitan a la organización, ni se limitan a la cadena de suministro en la que uno está en contacto, sino tienen que empezar a mirar mucho más lejos, mirar al vecino, mirar hacia atrás, hacia adelante. Y eso es lo que nosotros llamamos también como generar un esquema de evolución en el ambiente colaborativo, ¿no? Como aumentar, a medida que yo aumento mi colaboración, genero más oportunidad y genero más valor para mi organización. Gracias, Oscar. Ahí simplemente para cerrar un poco el ejercicio que acabamos de realizar, sabemos que teníamos tiempos limitados, etcétera, pero lo más importante es que los quisimos invitar a pensar fuera de la caja. Queremos invitarlos a que este ejercicio ustedes lo realicen de una manera más estructurada y con los objetivos estratégicos adecuados para poder generar esas alianzas de las cuales habló Fernando, tener un poco más el tiempo para ver adelante hacia atrás, desarrollar ese rol de orquestador por parte del Banco de Alimentos que mencionó Diana, del Banco de Alimentos de México, y también todo lo que estuvo mencionando René, ¿sí? Desde Brasil, que se discutió en su grupo. Porque rescatando esa última parte que prometí rescatar, René empezó a hablar de diferentes niveles de colaboración. Se empieza generalmente con una relación tradicional, como lo ven en esta flecha, donde es simplemente transaccional, les paso a ustedes mi información, compartimos información y punto, ¿no? Y también Oscar lo acaba de mencionar. Pero un socio sincronizado, y es cuando ustedes comparten información, hay una alianza de por medio, se alinean los objetivos, se logran cosas en conjunto. Un socio colaborativo, y es cuando definen incentivos en conjunto, comparten diferentes cosas más allá de información, activos, básicamente. Y un consorcio colaborativo es cuando ya dejan de ser diadas, ¿sí? Y empiezan a formar una red. Y esa es la red que nos soñamos que podamos ampliar del Banco de Alimentos también en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, pues no siendo más, con esto damos por cerrada la sesión. Lamentamos un poco el tema de los inconvenientes técnicos, pero quiero agradecer mucho la labor de nuestros moderadores, traductores y el staff de producción que estuvo ahí para apoyarnos. Para que esto se diera de manera fluida. Gracias, Oscar, también por acompañarnos en el taller. Les recordamos que esto va a estar disponible, los slides en 3 idiomas diferentes. Y bueno, pues no nos alcanzó el tiempo para más preguntas y respuestas, pero si llegase a verlas, nosotros, al menos creo yo, y Oscar, me atrevo a decir que tú también tendrías un poco de disponibilidad. Podemos quedarnos aquí para responder a sus preguntas, ¿no? Pero de resto, muchísimas gracias a todos quienes deban marcharse. Aquí encantados de quedarnos otro ratito más, si ustedes así lo desean, para responder preguntas. ¿Ok?
Cris, Oscar, muchísimas gracias por esta fantástica sesión. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por su compromiso y excelente conversación. Obviamente también queremos agradecer a nuestros patrocinadores del FBLI, General Mills, H-E-B, Brambles, Cargill, la Fundación DLA Piper, la Fundación Lala e Ingredion. Más tarde hoy van a recibir dos cosas muy importantes. Uno, un correo electrónico de GFN con un enlace a una encuesta de retroalimentación. Queremos que nos cuenten qué les pareció. Es muy importante. Hoy ensayamos esta metodología. Una metodología en la que tenemos que aprender mucho. Es muy importante que todos a partir de esta experiencia actualicen su Zoom para que el Zoom les permita hacer todo lo que hicimos, que en algunos casos no se logró. Y lo segundo, vamos a tener incluida la grabación de esta sesión para que esté disponible para ustedes, sus equipos de trabajo y también a sus aliados. Por favor, no duden en compartirlos. Gracias de nuevo por el día de hoy y por todo el increíble trabajo que están haciendo en sus países. Por favor, cuídense.